Muy buenas tardes a todos y todas desde la sede del Tribunal Electoral en la ciudad de Panamá a otra jornada académica organizada para todos ustedes por el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. En primer lugar, damos gracias a Dios, que es el que hace todas las cosas posibles, por esta oportunidad que nos brinda de compartir con todos ustedes en esta tarde. Y nos alegramos de tener nuevamente a tantos amigos de la democracia, amantes del derecho y de la justicia en estas actividades académicas. En nombre del director del Instituto Salvador Sánchez, de todo el equipo del INET y del mío propio Carlos Díaz, deseamos manifestarle nuestra sincera gratitud por su compañía en esta tarde y darle la más cordial bienvenida. Hoy nos atañe un tema sumamente importante. Conversaba preliminarmente con quienes nos acompañan en la tarde, que es la magistrada Mirta Varela de Durán y nuestro gran expositor que ella presentará. Como ustedes saben, el decreto ejecutivo 488 de 28 de agosto del 2024 que creó la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Según este proyecto, se proyecta que vamos a convocar a un proceso constituyente en los próximos años. Y el 2025 ha sido descrito como un año de alfabetización constitucional. En ese sentido, el Tribunal Electoral considera que es muy útil para la ciudadanía en general tener conocimiento sobre aquellos temas que pudieran ser objeto de examen durante un eventual proceso constituyente y así puedan participar en su discusión pública con elementos técnicos indispensables. Con ese objetivo, el Instituto de Estudios Democráticos, responsable también, según la regulación electoral, de promover la formación cívica y democrática en los ciudadanos, ha dispuesto la ejecución de un nuevo ciclo de webinarios a lo largo del 2025, que abordará muchos temas de la Constitución política vigente y que podrían ser objeto de cambio en un proceso constituyente, como mencionamos anteriormente. Hoy precisamente inauguramos este ciclo con un tema fundamental del cual pocos hablan, que es el preámbulo de nuestra Constitución política. Pero yo quiero dejarlos aquí para presentarles a nuestra moderadora, la magistrada Mirta Varela de Durán, quien ha sido una gran colaboradora del instituto por muchos años, ha participado en muchas de nuestras actividades como expositora, como panelista, como moderadora, y es un privilegio, magistrada, contar con usted nuevamente en este año 2025. Para terminar, recuerden que en nuestra página web tenemos un canal donde están todas estas capacitaciones, seminarios. En nuestro canal de YouTube del Instituto, usted podrá ver un gran catálogo de exposiciones en materia jurídica, en materia constitucional, en materia electoral. Ya pronto se avecina nuestra Comisión Nacional de Reformas Electorales y les anticipo que también estaremos iniciando un ciclo de capacitaciones, de exposiciones sobre temas meramente electorales que también pudieran ser temas de discusión en la Comisión de Reformas Electorales. Sin más, reitero nuestra gratitud por su participación en esta tarde y los dejo con los expositores. Buenas tardes a todos y todas y que Dios les bendiga. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente, gracias Carlos por esa presentación. Siempre estamos anuentes y somos amigas del Instituto de Estudios Democráticos y con mucho gusto siempre le estaremos colaborando en lo que pueda. Hoy, como bien decía Carlos, tenemos un tema supremamente interesante, un tema de actualidad. El título es el preámbulo de la Constitución de nuestro país. Interesante saber, pues, voy a dar unos pincelazos, digamos, unas aproximaciones al tema, manifestando que este es un tema que en la doctrina ha sido bastante debatido y no hay un criterio uniforme acerca del valor. ¿Cuál es el valor del preámbulo de las constituciones? Nuestro país, por ejemplo, hizo un cambio radical antes del 2012. Por décadas no le daba un valor jurídico al preámbulo de nuestra constitución.
era un valor interpretativo. Aquellas acciones de inconstitucionalidad que solamente se enfocaban invocando como violado el preámbulo de la Constitución no eran admitidas, porque no se consideraban de contenido jurídico normativo y que no era viable ser admitida ni analizada. Hubo un cambio radical de mucha importancia, a mi modo de ver, a partir del 2012, con una sentencia que sí consideró e interpretó la Corte Suprema de Justicia, que es la guardiana de nuestra constitucionalidad, que sí el preámbulo es de un gran valor normativo y jurídico y que, digamos que de una forma concentrada, contiene los valores y los principios de esa estructura normativa que define el Estado con los poderes y todo lo atinente a la construcción normativa, ¿no? de un Estado de Derecho, que es en el Estado en donde nos encontramos. Así que a través, podemos decir, por ejemplo, países como España, la Corte Constitucional estimó que no tenía un valor jurídico el preámbulo de su Constitución, sino que era un valor interpretativo. A diferencia, por ejemplo, de nuestra hermana República de Colombia, que sí, a través de la Corte Constitucional consideraron que tenía un gran valor el preámbulo, igual que toda la normativa que compone ese cuerpo jurídico de la nación, como es la Carta Magna o la Constitución Política de Colombia, que guarda y reviste toda la importancia y pueden ser objetos de acciones de inconstitucionalidad y que es de mucha relevancia en ese cuerpo normativo de construcción del Estado. Nosotros, aquí tengo una definición que recogí de un fallo de la Corte Suprema del 11 de diciembre de 2014 que ratifica la posición de ese fallo del 2012 y define el preámbulo de la Constitución como aquella declaración solemne de los propósitos del constituyente, mediante el cual se expresan los valores y principios que enrumbarán el ordenamiento jurídico de una nación. Esa fue la interpretación que nos dio la Corte Suprema en el 2014, o una definición de acerca de qué viene a ser el preámbulo de la Constitución. Es importante definitivamente conocer esta materia. Hoy va a ser una tarde bien interesante. Lo que nos va a decir el magíster Julio Pérez nos va a enriquecer con su conocimiento. Él es una persona que ha estudiado mucho el tema, es un académico y una persona que nos va a nutrir de ese conocimiento. Estoy segura que lo vamos a aprovechar todos. Antes de pasarle la palabra a nuestro expositor, el cual le damos las gracias por su tiempo y por estar con nosotros en esta oportunidad. Le agradecemos muchísimo. Voy a leer porque uno dirá, bueno, ¿y qué es lo que dice el preámbulo? Claro, muchos lo han leído, es un párrafo, por un párrafo con un contenido de tal magnitud, con valores, con principios que se van definiendo a través de toda esa proyección jurídica, ¿no? que es nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Carta Magna. Vamos a leer el preámbulo de nuestra Constitución que dice así: con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá. Este es nuestro preámbulo con estos valores y digamos que el espíritu, ¿no? Pero es mucho más que el espíritu de nuestra Constitución. Así que, sin más, le paso la palabra a nuestro expositor, nuestro gran expositor, el magíster Julio Pérez, pero antes me toca leer un extracto de su hoja de vida. Julio César Pérez Martínez, doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, máster en Derecho Privado por la Universidad Complutense de Madrid, especialización en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia,
maestría en estudio universitario y licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Tributario en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Laboró como abogado en el sector privado. Fue investigador académico en el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y actualmente es abogado en el despacho del diputado José Pérez Barbones. Así que los dejo con ustedes, Magíster Julio César Pérez Martínez. Adelante, Magíster. Muchas gracias, maestra Mirta, y muchas gracias a quienes están pendientes de esta transmisión, ya sea por YouTube o por Zoom. Bien, digamos, complementar lo que ha dicho la magistrada Mirta y un poco explicar el preámbulo de la Constitución panameña, que dicho sea de paso, esta exposición es el resultado, digamos, de un trabajo de investigación publicado en la revista, hace muy poco, en la revista Gobierno y Sociedad del INET, del Tribunal Electoral, que ya está, digamos, disponible online en su repositorio. Así que voy a hacer, digamos, una presentación de esos resultados de la investigación, y para ello voy a compartir la presentación. Me parece que ya se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. La pongo así mejor. Ok. En primer lugar, hay que saber o hay que tener presente que, como bien comentó la magistrada Mirta, antes del año 2012, toda la discusión que existía en Panamá sobre el preámbulo de la Constitución era digamos, una discusión, eso, doctrinal, porque no teníamos a ciencia cierta una certeza de cuál era el valor jurídico que tenía, si era un valor jurídico pleno, completo, si era un valor meramente interpretativo, o si realmente no tenía ni siquiera ni un valor pleno ni interpretativo y simplemente era, digamos, una oración más que estaba en la Constitución, pero que no tenía ningún peso jurídico. Así que todas esas discusiones eran meramente doctrinales. Y necesito hacer un recuento rápidamente sobre ellos, sobre lo que hacían diferentes autores, o por lo menos los que más profundizaron en el tema, o los que más se dedicaron a estudiarlo. Y entre ellos, entre los más representativos, tenemos al doctor José Dolores Moscote, el cual es curioso porque él cambia de opinión a lo largo de su vida. Y veamos, en sus primeros escritos sobre la Constitución, publicados en 1923 y 1943, es decir, refiriéndose a la Constitución de 1904 y a la Constitución de 1941, las dos primeras constituciones de Panamá ya como país soberano, él consideraba, sin duda alguna, que el preámbulo tenía un valor vinculante para los órganos del Estado. Esto significaba que la Asamblea no debía expedir leyes que contrariaran el espíritu de la Constitución, el cual, como vamos a ver más adelante, se encuentra en el preámbulo, y por tanto tenía un mandato directo a los órganos del Estado. Es decir, el Ejecutivo no debía actuar de manera que vulnerara el contenido del preámbulo, y de igual forma los jueces no debiesen obviar al momento de fallar lo establecido en el preámbulo. Ese era el doctor José Dolores Moscote, con la opinión del preámbulo en las dos primeras constituciones panameñas. Este mismo autor, en uno de sus últimos artículos sobre el valor del preámbulo en 1956, ya refiriéndose a la Constitución del 46, a la tercera Constitución panameña, él cambia de opinión, y es entendible, porque ¿qué sucede en la Constitución del 46? Que el preámbulo de la Constitución del 46 es muy simple, es muy diferente a todos los otros preámbulos de las otras tres constituciones que Panamá ha tenido en su historia, digamos, como país soberano, porque el preámbulo de 1946 únicamente, y lo voy a leer para que lo contextualicemos, dice: nosotros, los diputados del pueblo panameño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, decretamos la siguiente constitución. O sea, realmente, el preámbulo no contiene valores, ni tiene un significado real inspirador eh, de la realidad social o de los anhelos de la sociedad panameña. No lo tiene. Realmente lo único que dice es: nosotros los representantes de corregimiento, nosotros los representantes del pueblo, expedimos la siguiente constitución. A diferencia de lo que leyó la magistrada Mirta,
en relación a nuestro preámbulo actual, que te habla de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia, la estabilidad institucional, la dignidad humana, la justicia social, el bienestar general, la integración regional. Es decir, ahí vemos la diferencia de contenido entre el preámbulo de la Constitución del 46 con el resto de las otras constituciones. Entonces, es entendible que para el doctor Moscote el preámbulo de la Constitución del 46, entonces ese realmente no tuviera ningún valor normativo, porque era muy simple y por tanto no podía influenciar eh, a los órganos del Estado, realmente no lo tenía. En esta misma línea, el doctor Quintero, refiriéndose a también la Constitución de 1946, en su famoso libro de Derecho Constitucional Panameño de 1967, sigue el mismo razonamiento del doctor Moscote, pero agrega que, que como el derecho comparado en Estados Unidos, ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho en muchísimas ocasiones que el preámbulo de su Constitución tiene una función meramente política y por tanto el preámbulo no tiene ninguna fuente, digamos, de poder sustantivo. En consecuencia, basándose en estas opiniones del Tribunal Supremo norteamericano, agarrando esta misma explicación jurídica, el doctor Quintero dice, bueno, aquí en Panamá tampoco existe en el preámbulo algún mandato directo a los órganos del Estado. Con relación a la siguiente constitución panameña, la vigente, la actual, la de 1972, aquí empieza, digamos, a recuperar eh, lo que decía el doctor Moscote desde los años 20 y en los años 40, eh, que la Constitución, a nivel doctrinal, que la Constitución tiene un valor jurídico vinculante, y esto lo hace el doctor González Marcos en una publicación realizada en una revista de la Universidad de Panamá en 1993. Y es interesante el año, porque en 1993 no estaba vigente el preámbulo actual, es decir, estaba vigente la Constitución del 72, pero el preámbulo actual se modifica en 1994, unos meses después de la publicación de González Marcos. Entonces, ¿por qué es interesante entender y saber qué decía el doctor González Marcos? Porque si bien es cierto, y ya les adelante, este autor mencionaba que nuevamente la Constitución tenía, al igual que lo decía Moscote en sus primeros artículos, en sus primeros artículos sobre el preámbulo, un valor jurídico vinculante, en el cual cualquier ley, cualquier decreto o cualquier norma infraconstitucional que vulnerase el preámbulo debía ser, digamos, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. O sea, volvía a ese razonamiento del principio. Pero es curioso porque, eh, a pesar de esto, el preámbulo de la Constitución del 72, sin la reforma del 94, era un preámbulo inspirado en, digamos, decía, en los principios fundamentales de la revolución, o sea, del golpe de Estado del 68. Entonces, era un preámbulo que respondía a valores de la revolución y no, digamos, a valores como de libertad o de mantenimiento del Estado democrático de derecho. Así que a pesar de esto, el doctor González Marcos le daba un valor al preámbulo, es decir, esté bien o esté mal, digamos, para los efectos de lo que debe ser una democracia constitucional, es válido y hay que acatarlo. Después de esto, el doctor Molina, ya en el año 2000-2001, eh, tiene un artículo y él establece, digamos, como un retroceso en cuanto al valor normativo de la Constitución y dice tiene un valor meramente interpretativo, es decir, no se puede declarar una norma infraconstitucional eh, inconstitucional porque vulnera el preámbulo, sino que simplemente el preámbulo, el valor que tiene es un valor de guía para que los jueces puedan fundamentar su decisión si consideran algún artículo de la Constitución oscura y demás. Y esta misma línea de pensamiento es seguida por el último autor que escribió sobre esto, que fue el doctor Roberto González Montenegro, que también le concede un valor interpretativo. Entonces, hasta aquí el resumen de toda, digamos, la doctrina panameña. Como se dan cuenta, hay diferentes opiniones eh, sobre qué debiese considerar, considerar el constitucionalismo panameño sobre el valor del preámbulo, ¿no?
Que una vez dicho esto, todo cambia con una sentencia del año 2012, en la cual te dice básicamente que los jueces constitucionales no pueden obviar jamás en su análisis el preámbulo, porque estos tienen los principios orientadores por el cual la sociedad humana, en este caso la panameña, decide regir su destino. Es decir, si tú te sales en una sentencia judicial o en una ley de lo que ordena el preámbulo, que es garantizar la libertad humana, la democracia, la justicia social o el bienestar en general, si te sales, digamos, de esos valores, inmediatamente inconstitucional y por tanto la Corte no puede obviarlos. Y bueno, aquí lo pueden ver en pantalla. Principalmente, estos valores son valores de democracia, dignidad humana, estabilidad institucional y Dios. El Dios quiero hacer, o en la mención a Dios que está en el preámbulo, quiero rápidamente mencionar que en otros países, incluso también lo menciona el doctor Molina en uno de sus escritos anteriores, no significa con que esté mencionado Dios, no solamente en el preámbulo, sino en otras partes de la Constitución o la religión católica en general, estemos en un estado confesional, sino que lo que se ha encontrado en la doctrina es, y para ponerlo en palabras sencillas, se menciona a Dios porque queda políticamente correcto, digamos, establecerlo, pero no hay, digamos, una consecuencia jurídica real, por tanto no puede considerarse que el Estado panameño tiene un mandato o un orden directo relacionado a la religión en el preámbulo. Es simplemente algo decorativo que está allí, a diferencia de los otros valores. Esto es curioso porque la doctrina ha hablado mucho sobre esto, pero solamente quería, digamos, hacer esta aclaración porque sí pueden surgir estas dudas. Bien, referencias ya en el mismo texto o en la letra de la Constitución al preámbulo. Bueno, tenemos que ver el artículo 163 sobre las prohibiciones de la Asamblea, que en su numeral 1 te dice que es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contrarían la letra o el espíritu de la Constitución. Hay que recordar lo que se habla mucho en la doctrina constitucional de los intérpretes de la Constitución, ¿no? Que ya se ha superado hace mucho tiempo, que se decía que los únicos intérpretes de la Constitución eran los jueces constitucionales en sistemas, digamos, de justicia constitucional concentrada, pero ya se sabe que no, que incluso los ciudadanos también y los diputados, porque de hecho los diputados son el primer intérprete de la Constitución, porque para cumplir con este artículo constitucional que le dice a los diputados que no pueden expedir leyes que contrarían la letra o el espíritu, tienes que interpretarla. O sea, los diputados tienen que interpretar la Constitución, son el primer intérprete, el último, ahí sí, lógicamente, son los jueces constitucionales. Así que aquí tenemos una mención. ¿Qué es el espíritu de la Constitución? ¿O dónde está? Y para eso, yo me leí las actas del proceso constituyente de 1994, y ahí los constituyentes decían, tenemos que modificar el preámbulo de la Constitución del 72 porque ya no responde a los valores de la sociedad actual y queremos superar todos los traumas de la dictadura y realmente queremos una libertad y una estabilidad institucional democrática. Y ese es, decían ellos, ese es el espíritu de la Constitución que se tiene que ver reflejado en el preámbulo. Así que, desde la lectura de las propias actas del proceso constituyente del 94, nos podemos dar cuenta que el espíritu de la Constitución está en el preámbulo y también lo repiten posteriormente otras sentencias de la Corte. Y algo interesante en ese debate de los constituyentes del 94 fue que le dieron mucha importancia. De hecho, en 2 o 3 días, si no me falla la memoria, se dedicaron a debatir específicamente cómo reformar el preámbulo y ahí reconocían algo muy interesante. Y es que los constituyentes eran de la teoría que seguía el doctor Quintero y Moscote en su último escrito, de que el preámbulo no tenía valor vinculante. Pero en esas actas consta, y ellos dicen, es que quizás nosotros tenemos que redactar bien el preámbulo, porque quizás en un futuro la Corte le dé un valor jurídico vinculante. O sea, ya los constituyentes ya conocían esa, digamos, discusión doctrinal que había y decían, nosotros tenemos que hacerlo bien porque no sabemos si más adelante realmente una ley puede ser declarada inconstitucional por una en el preámbulo. Así que ellos eran muy conscientes de lo que estaba sucediendo y del valor del preámbulo
y que tenía que estar bien redactada para responder a los valores de la sociedad panameña, que en el 94, a 4 o 5 años del término de la dictadura, querían un Estado democrático de derecho. Así que cuando se entienda el espíritu de la Constitución, el espíritu de la Constitución está en el preámbulo, y para entender el preámbulo muchas veces tenemos que recurrir a las actas de los procesos constituyentes. Eso con relación a la referencia constitucional al preámbulo, ¿no? Es que hay un mandato directo, que simplemente los diputados no pueden contrariar el espíritu de la Constitución. El Código Civil, en el artículo 35, y ahí lo pueden leer, dice que la Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Y aquí viene la parte que nos interesa. Dice: toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra y su espíritu, se estará como insubsistente. Y lo primero que hay que decir, o hay que recordar, y es que una ley, aunque sea contraria a la nueva Constitución, no digamos queda derogada de una vez, sino que, y eso lo han dicho muchos autores, Álvarez y demás, en los cuales no facultando, es, digamos, potestad de la Asamblea actualizar aquellas leyes que sean contrarias al nuevo texto o al nuevo espíritu de la Constitución, y en caso de que una ley pues, sea contraria a la nueva Constitución, tendrá que demandarse inconstitucional y demás. Pero aquí queda algo interesante, y es que también a nivel legal tenemos una mención al espíritu de la Constitución, que también nos dice: oye, es que si una ley anterior a la Constitución nueva no solamente vulnera su letra, sino que vulnera su espíritu, debe ser desechada como insubsistente. Entonces ahí no estamos dando cuenta de este valor que incluso estaba en el Código Civil de 1935, el Código Civil en su artículo 35, sobre este tema. Y bueno, siguiendo esa línea, después del recuento histórico y de cómo llegamos a tener el preámbulo actual en 1994, y una vez entendida la definición que se dio al principio, podemos entonces dedicarnos a ver en qué casos la Corte ha utilizado el preámbulo como fundamento para tomar una decisión. Y es que la Corte, por lo menos lo que yo he podido encontrar en las sentencias que se menciona el preámbulo como justificación para tomar una decisión judicial, han sido en todos casos de gran relevancia. Es decir, uno puede demandar una norma o un artículo o una palabra de una ley, un decreto inconstitucional, pero no todas las demandas inconstitucionales van a tener el mismo impacto en la sociedad, ¿no? Eso es claro, es lógico. Y, por ejemplo, la sentencia del 2 de febrero del 2012, esa es la famosa sentencia que decretó inconstitucional la salida de Panamá del Parlacén. O sea, estamos hablando de un tema relevante. La del 11 de agosto del 2014, que también habla sobre el preámbulo, es la sentencia que declaró inconstitucional la ANIP. La sentencia de la mina, versión 1 y versión 2, también mencionan el preámbulo. O sea, estamos hablando de temas importantes. Y después mencionaré la quinta, que es una sentencia muy reciente del año pasado, del año 2024, sobre la postulación del presidente Mulino, ¿no? Entonces, son 5 sentencias muy importantes, en los cuales siempre que parece que hay una gran conmoción nacional o unas consecuencias importantes derivadas de decretar inconstitucional o no una norma, la Corte recurre al preámbulo en casos de importancia, ¿no? De gran relevancia. Pareciese, o es la tendencia que uno puede ver cuando estudia en qué tipo de sentencias está mencionado el preámbulo. Una vez dicho eso, voy a explicar la quinta sentencia que les dije, porque es la que sin duda alguna desarrolla en mayor medida esto, y paso a explicar en 2 minutos o 5 minutos máximo qué sucedió. Y es que se demandó inconstitucional la candidatura del presidente de la República, y la Corte divide su sentencia como en 2 partes. En la primera parte, un análisis sobre la letra de la Constitución, en la que ellos decretan, en efecto,
La candidatura debió contar también con un vicepresidente, por tanto es inconstitucional. Pero, y aquí viene la parte que nos interesa del preámbulo. Después de la Corte haber establecido eso, que la línea pudiera ser, bueno, pareciese que la Corte va a aclarar inconstitucional eh, la norma, porque contestó la Constitución. Después la Corte dice, no, espera un momento, es que yo también tengo que ver el preámbulo. Y en el preámbulo te establece que yo no debo, o sea, que el país no debe estar en una situación en la que la estabilidad institucional se ponga en peligro. Porque hay también que recordar que esta sentencia salió 3 o 2 días antes de las elecciones generales. Ya había una intención del voto clara en la ciudadanía y la Corte dijo, la máxima expresión de la democracia, que es lo que intenta asegurar el preámbulo y la estabilidad institucional, o sea, no hay una mayor expresión de eso que un proceso electoral en el que las personas libremente, como en Panamá, pueden salir a votar, y no solamente eso, sino en un país donde las elecciones están, digamos, garantizadas y en el cual las personas saben y en la cabeza de todo el mundo está que no va a haber fraude, ¿no? En gran parte por el trabajo que realiza el Tribunal Electoral para garantizar la legitimidad de las elecciones. Entonces la Corte estaba muy clara en eso y dijo, oye, yo puedo utilizar el preámbulo para, en este caso, utilizar el espíritu de la Constitución para, entonces, declarar constitucional la norma que permite, digamos, la postulación del candidato. Así que esa tendencia es la más emblemática, primero porque es la más reciente y segundo porque la desarrolla en mayor medida cuál fue su lógica utilizada. Es decir, privó o primó el, el valor y el espíritu de la Constitución sobre la letra que está, digamos, en el articulado. Porque dice, es que, y aquí viene quizás la conclusión, o ya para acercarme mucho a las conclusiones, en la que dice, mira, es que en el preámbulo de la Constitución están los fines supremos de la nación. O sea, esto es lo más importante que nosotros tenemos que asegurar. Y si en los fines supremos de la nación está la democracia y la estabilidad institucional, por otro lado, pues eso es a lo que todos los órganos del Estado tienen que apuntar, a lo que todos los órganos del Estado tienen que dirigirse. Y no solamente eso, sino que eso debe regir el actuar de cada uno de nosotros, ya sea la Asamblea Nacional, el órgano ejecutivo eh, o el órgano judicial en este caso. Aquí básicamente en estas diapositivas explico lo que les coloco. Para ir concluyendo, en el derecho comparado, ¿cómo se estudia el preámbulo? Bueno, y aquí le pongo, digamos, diferentes jurisdicciones mencionadas, la voy a explicar rápidamente. En Estados Unidos ya me adelanté, y eso lo ha dicho el Tribunal Supremo en muchísimos casos, incluso en escritos de universidades, cuando estudian la Constitución, la Universidad de Cornell y demás, que tiene un centro constitucional interesante y muy, muy bueno. Establecen que la función del preámbulo en Estados Unidos es una función política. Una norma no va a ser, digamos, declarada contraria a la Constitución norteamericana por vulnerar el preámbulo. Pero, por ejemplo, los políticos sí que utilizan en sus discursos mucho los valores del preámbulo norteamericano. Y esto es muy interesante porque aquí sí hay una gran diferencia con Panamá. Y es que el norteamericano tiene unos valores constitucionales como bien, bien arraigados en sí. O sea, ellos están muy claros en el tema de libertad, en el tema de propiedad privada, y lo ven, digamos, como una fuerza y como una bandera para defender. A diferencia de los panameños, que no tenemos como tan arraigada en nuestra cultura política los valores del preámbulo, cuestión que sí sucede en Estados Unidos, y es fácilmente, digamos, comprobable el gran espíritu y la gran defensa de la libertad, y más que nada la libertad individual que tienen los norteamericanos, que es muchísimo más potente que en otros países, o por lo menos que en Panamá. Eh, en Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, Perú, para poner algunos ejemplos, el preámbulo es vinculante. Lo mismo sucede en países como Francia y Alemania. En Portugal no se le da ningún valor, ni en Polonia un valor interpretativo. Me falta España. En España, el preámbulo de la Constitución lo utiliza el Tribunal Constitucional para reforzar eh, una opinión. Es decir, no se falla únicamente basada en una vulneración al preámbulo, sino que se utiliza como medio para reforzarlo. Conclusiones, aquí las pueden leer, pero voy a
explicarlas rápidamente. Y la primera es que el preámbulo de la Constitución panameña tiene un valor jurídico normativo vinculante y por consiguiente cualquier norma de rango inferior a ella deberá ser declarada inconstitucional por la Corte, y ahí ya les puse, digamos, 5 ejemplos, principalmente la sentencia del 2012, la del 2014 y la del 2024, es decir, la sentencia de la NIP, la sentencia del Parlacén y la sentencia de la candidatura presidencial. Son donde más se desarrolla. Y claramente lo colocan así. La segunda conclusión es que el preámbulo debe analizarse de la perspectiva de principios y valores de la sociedad panameña. Esto es un cambio interpretativo interesante porque es una interpretación axiológica de la Constitución. Y ya hay, de hecho, escritos doctrinales que así lo aseguran. Hay un artículo del último que tengo en la mente, pero sé que hay más del ex magistrado Hernández León, donde habla sobre la interpretación de la Corte con base a valores y principios, ¿no? Que hay una diferencia entre valores y principios importante, siguiendo la teoría de Robert Alexis, ¿no? Pero que aplica mucho a nuestro caso. Y esto es, digamos, una forma de interpretación de la Constitución que antes, digamos, décadas atrás, no se utilizaba. La tercera, el preámbulo, o se utiliza con menos frecuencia. El preámbulo contiene los fines supremos de la nación que inspiran todo el régimen jurídico del país, y esto es para todos los órganos del Estado. Y algo interesante que hay que decir es que más que un mandato para la ciudadanía, el preámbulo es un mandato para los órganos del Estado. Esto también hay que tenerlo bastante presente. Más que un mandato para la ciudadanía, es un mandato para los órganos del Estado. El espíritu de la Constitución en gran medida está expresado en el preámbulo, como ya expliqué, lo que han dicho los autores, lo que ha dicho la Corte y lo que dijeron los propios constituyentes en el proceso del 94. Si en el caso del espíritu de la Constitución panameña, en el caso de la Constitución panameña, el espíritu es el mantenimiento de un Estado democrático de derecho y que garantiza el bienestar. Ese es, digamos, en resumen, los dos grandes fines de la sociedad panameña: la democracia y el respeto a la dignidad humana, o sea, los derechos humanos de las personas. En el año 2012 se acabó, digamos, la discusión. Podemos estar en contra, podemos estar a favor, pero por lo menos por parte de la jurisprudencia constitucional sí se ha mantenido esa línea, porque si bien han existido muchísimas sentencias en las que sin duda no se ha utilizado el preámbulo para fallar, también es cierto que no ha existido ninguna sentencia que le reste valor jurídico vinculante al preámbulo, y esto es importante. No hay ninguna que después, desde el primer precedente del 2012, diga lo contrario. Claramente la mayoría de las sentencias no utilizan, digamos, el preámbulo como un argumento para tomar la decisión judicial. Y una de las últimas conclusiones es que el preámbulo de la Constitución tiene un alto contenido político, el cual debe ser reformado cuando las circunstancias sociales de la sociedad cambien. Y esto es así porque en la mayoría de los países, cuando normalmente se realiza un cambio constitucional es porque, o un cambio constitucional profundo, hay países donde las constituciones se reforman de manera más fácil que otra, por ejemplo Colombia. En Panamá es mucho más complicado reformarla. Entonces hay países donde la constitución se puede reformar en 1 o 2 artículos, incluso cada año, pero en Panamá es muy complicado. Por tanto, cuando se produce, digamos, una reforma constitucional profunda, normalmente se actualiza el preámbulo, porque si se está haciendo una reforma constitucional profunda es porque los valores de una sociedad han tenido que cambiar en mayor o menor medida, pero han tenido que cambiar. Y nuevamente son valores que van más allá de anhelos. Es cómo se tiene que regir la sociedad en un momento determinado. Y eso es lo que queda reflejado como el espíritu de la misma. Así que por mi parte, estas serían, digamos, mis consideraciones, y estaría, digamos, abierto a las preguntas que puedan haber al respecto. Bueno, excelente, muchas gracias, Julio. De verdad que nos ha enriquecido nuestro conocimiento y el de todos los oyentes que han estado pendientes de este webinar tan interesante. Por ahora no veo que se hayan realizado preguntas, pero bueno,
de repente me aprovecho yo para preguntarte, en esta concepción de la creación de un preámbulo, según tu experiencia, tus estudios, tus análisis comparativos, el preámbulo de de las constituciones responden, se puede decir, que a un momento histórico de concepción de ciertos valores, de ciertos principios. ¿Cómo interpretas o qué nos puedes decir al respecto? Ajá. Esa es una muy buena consideración, porque recordando lo que decían los constituyentes de 1904, que fue la última experiencia que tuvimos en cuanto a la reforma del preámbulo, ellos se planteaban esa misma pregunta, y ellos decían, ¿cómo tenemos que redactar el preámbulo? Tenemos que redactarla según los valores actuales o los anhelos actuales que tenemos que plantearla hacia el futuro, o tenemos que redactarla con base a que no se repitan, por ejemplo, los errores del pasado. Entonces tenían esas tres discusiones: a futuro, a presente, o para no repetir errores del pasado. Y digamos, la discusión que terminó ganando fue, para el caso panameño, una mezcla de las tres, casualmente, porque se decía, claro, es que estamos en el presente y estamos reformando el preámbulo porque no queremos una falta de procesos democráticos, porque queremos estabilidad institucional y porque queremos que la gente se sienta libre de emitir su opinión. Entonces dijeron, bueno, los errores del pasado es lo que nos rige ahorita mismo, pero dijeron, pero no queremos que esto con el tiempo, en 10, en 15, en 20 años, pierda fuerza. Así que se terminó por redactar, por ejemplo, la parte que habla de integración regional era Ajá. pensando en el futuro, porque Panamá en los años 90 empezó muchos procesos de integración regional. Y de hecho, y de hecho, una de las pocas disposiciones que habla sobre integración, sino especialmente integración regional, que es la única, en la Constitución está en el preámbulo. Entonces, esa fue una visión a futuro que se estableció. ¿Y por qué lo digo? Porque hay constituciones actuales que en su texto, en la letra de su constitución, las famosas llamadas constituciones o el neoconstitucionalismo latinoamericano, como la ecuatoriana, la colombiana, la venezolana, tienen desarrollado cómo Colombia pudiera integrarse en un sistema internacional, que la nuestra no la tiene, pero sí la tiene en el preámbulo. Así que esa fue una visión de algo que no nos había sucedido en el pasado, pero que los constituyentes quisieron establecerla en el preámbulo porque se sabía que venían muchos procesos de integración regional. Así que sí, sin duda, ese siempre es algo que se plantea, y en la nuestra tenemos los tres casos establecidos de garantizar la libertad para evitar, digamos, lo que había sucedido en el pasado, pero también pensando en lo que iba a venir, que era que Panamá pudiese contar con mecanismos de integración regional que facilitasen la entrada al mismo. Interesante. Y yo pensé hasta en el sistema interamericano, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Sí, Interesante sin duda. toda esta temática. Tenemos una pregunta, Julio, del público. Juliano Massanti dice: respetado expositor, ¿qué recomendación, según su experiencia, daría en el proceso constituyente en el que Panamá quiere materializar? ¿Qué El proceso, recomendación el proceso daría? constituyente que se quiere Materializar en Panamá. ¿Qué materializar recomendación? es interesante porque siento que es un proceso constituyente de arriba hacia abajo. Es decir, se está intentando hacer desde lo alto de la política, desde presidencia, un cambio constitucional, cuando en muchísimos o en la mayoría de los casos, las demandas de un nuevo proceso constituyente vienen de abajo hacia arriba, es decir, como parte de una demanda ciudadana a los políticos que la reformen. Entonces, ahora, siendo a la inversa, yo creo que tenía que ser un proceso de escuchas porque actualmente, y lo podemos ver, a los panameños hoy en día uno les pregunta si, no sé, los 15, los 20 primeros problemas que tienen, muy difícilmente, va a pasar, pero muy difícilmente en la mayoría de los casos no van a decir que reformar la Constitución, van a decir que educación, que salud, seguridad, etcétera. Entonces, yo creo que sería escuchar realmente a la gente, a ver si en efecto los valores han cambiado,
si ya no responden a lo mismo, porque puede que sí respondan a los mismos valores y el problema en la Constitución no está en el preámbulo, sino en parte de su letra, que eso también es una probabilidad. Así que yo diría escuchar a la ciudadanía porque actualmente, como el proceso constituyente es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, eh, realmente yo no me atrevería a recomendar algo porque habría que ver qué quiere la ciudadanía en procesos de escuchas como los que se está programando hacer por parte de la Secretaría de Asuntos Constitucionales. Claro, y en esa línea, como diría el profesor, el maestro Gargarella, amado por muchos, odiado por otros, de la sala de máquinas, ¿no? De la concentración del poder ahí en la sala de máquinas, que ese es el que no se cambia. Bueno, hablando de un poquito, aprovechando que no hay ninguna pregunta ahorita del público, Julio, esta concepción que tenía la Corte Suprema antes del 2012 no solamente era en cuanto al preámbulo, sino yo recuerdo la jurisprudencia que venía en un sentido que calificaba artículos como el 17, 18, 19 de normas programáticas. Y entonces decían que poseían un contenido finalístico que dependen de su debida implementación y que solo pueden ser violadas a dicho conculcamiento, dice, en relación con alguna o algunas normas o artículos legales que consagran derechos u obligaciones que sean efectivamente exigibles. Eso fue una cosa constante que se dio a lo largo de los años, de las décadas en la Corte Suprema, que por Buenaventura pues ya cambió esos criterios y a raíz de la década del inicio del año 2010 en adelante, realmente han tenido una evolución y la interpretación ha sido otra. ¿No? Pero yo recuerdo que se les denominaba normas programáticas y que si las citabas solitas eran desestimadas. Tenías que articularlas con otro artículo que contuviera, ¿no? Que fuera contentiva de derechos individuales. Así que, ¿qué opinas de esa evolución? Definitivamente en positivo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Creo que fue una doctrina que, como usted menciona, se mantuvo hasta los años 90, en las cuales yo creo que también obedece a los cambios del derecho constitucional. Justamente estaba leyendo, no pude terminar de leer porque tuve que venir a la presentación, pero estaba leyendo un artículo sobre la cultura sí, la cultura jurídica panameña, un artículo tenía como 2 años o 3 años de haberse publicado en una revista, creo que de la Universidad de Panamá, si no me falla la memoria, y decían, en gran parte Panamá era importador de cultura jurídica o de lo que se estaba escribiendo en Europa, más que nada en Europa y en Europa continental, ¿no? Pues mucha influencia francesa y española. eh, y uno de esos ejemplos es la teoría del bloque, una teoría francesa establecida después en Panamá y creo que responde sin duda a los cambios, ya sea a los cambios de interpretación de la Constitución que han tenido quizás en otros países y Panamá los logra adaptar con mayor o menor rapidez, pero sí, sí, sin duda creo que obedece a esos cambios realizados en otros tribunales constitucionales sobre el estudio de la misma. Eh, claro que Panamá también ha desarrollado doctrina constitucional propia, pero en muchísimos casos también sí que hemos importado tendencias, y no está bien ni mal, yo creo que es algo para, para tomar en cuenta, para reflexionar sobre cómo interpretar el texto. En ese orden de ideas, en esa línea de pensamiento, ¿te parece que pensando en esto de la alfabetización constitucional y demás, sería interesante llevar esto, pero ya como, digamos, una materia aparte de la de educación cívica o que sea parte de la educación cívica acerca de nuestra Constitución, pero con más a profundidad de la materia para ir creando en el estudiante el conocimiento, ¿no? Como que dice, el conocimiento es poder, de qué significa y qué es una constitución y cuál es la importancia de ello. ¿Qué opina? Eso es fundamental por algo que mencioné de lo que sucede con los norteamericanos en cuanto al derecho constitucional de los adolescentes. No es que se tienen, o sea, no es que todo el mundo tiene que ser experto en derecho constitucional, eso no puede ser así, en ninguna sociedad del mundo es así, pero sí tener las bases constitucionales que
que rigen la vida en sociedad, que están en la Constitución, eso sí que hay que por lo menos enseñarlo. Y eso está de manera resumida en el preámbulo. La gente tiene que saber que la finalidad de quienes estén ejerciendo la función pública es garantizar los derechos de la gente. Y bien lo dice si bien se dice Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia del siglo XVIII, y decía algo interesante, y es que, y hablando de memoria, que aquellas sociedades que no tuvieran una división de poderes, eh, pero que a la vez no respetasen la libertad. En ese tiempo estamos hablando de libertades individuales, básicamente las sociales aún no estaban, la libertad, la propiedad, el pueblo tenía, digamos, el derecho a resistencia, es decir, el gobierno se transforma en ilegítimo cuando no responde los valores de la sociedad, que es garantizar a la gente libertades, garantizarle bienestar, respetar su dignidad humana y hoy en día tener democracia. Así que también hay una teoría constitucional que dice, el gobierno que no respete esto no es gobierno. Y de hecho esa es una de las bases del constitucionalismo moderno, tanto francés como norteamericano. Porque siendo la teoría de John Locke, que está muy bien expresada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, eso es básicamente lo que ellos expresan, es que yo me independizo de el gobierno británico porque ellos están siendo opresores y no están respetando los derechos de la gente. Entonces yo creo que eso también es es muy importante para que las personas los tengan presentes cuáles son también tus deberes, sin duda alguna, porque van de la mano, pero sí, concuerdo 100% con usted. Esto debiese ser una enseñanza no técnica, pero sí basada en cuáles son esos valores que nos sustentan como sociedad. ¿Y qué opinas del control, difuso o concentrado? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué criterio personal? Bueno, Panamá ha pasado por ambos. A principio de República, siguiendo mucho la influencia norteamericana, teníamos el control difuso. De hecho, por eso varios artículos del Código Fiscal están redactados en esa manera, los de interpretación de la ley. Eh, yo considero que, por ejemplo, para el caso panameño, debiese existir un tribunal constitucional concentrado, porque me parece que tiene que ser un tribunal especializado. Ya lo han dicho muchos autores. eh, el doctor Heriberto Araúz, por ejemplo, es uno de aquellos que mantiene una tesis bastante fuerte sobre la necesidad de crear un tribunal constitucional. Es una tendencia también regional en la cual, mediante un control concentrado en el tema de la justicia constitucional objetiva, ¿no? Pues la subjetiva ya tiene otro manejo, considero que sí, debiese ser concentrada como está, pero mediante un tribunal constitucional que de hecho se ha intentado en varias reformas constitucionales que no han llegado a buen término, se ha propuesto ya en 2 o 3 ocasiones. Ante. Ahora, volviendo al tema del preámbulo específicamente, tengo el recuerdo que leí una vez el preámbulo de la Constitución ecuatoriana y volviendo a ese tema que decías que en efecto responde al momento, a la construcción del contexto, del momento en que se está, del presente, pero también del futuro. Yo veo que en la Constitución mencionan hasta el Pachamama, que es el del Ecuador, la tierra. Mencionan también en su preámbulo a estos pueblos originarios, porque es muy fuerte también la influencia de ellos en la sociedad. Entonces, vemos que ahí ciertamente hay una concentración de valores de lo que en ese momento del constituyente creó conveniente, pues, que era lo que había que poner en ese preámbulo, que era lo más importante para la naturaleza, para la vida de esa nación, ¿no? Entonces me llamó la atención que en ese preámbulo se hablara también del Pachamama, que lo vinculan a la existencia y la supervivencia del hombre, ¿no? De toda una cultura alrededor de la tierra que tienen los pueblos, el pueblo ecuatoriano, por ejemplo. Sí, sin duda alguna, en los últimos tiempos, en los procesos constituyentes o el llamado neoconstitucionalismo latinoamericano, temas como los pueblos indígenas o, digamos, la comunidad afrodescendiente han tenido, digamos, un mayor desarrollo constitucional que antes no lo tenía, producto de la propia evolución social, en los cuales antes las élites, digamos, económicas. Ok, en los procesos constituyentes es una
digamos, se va a imponer siempre quien tenga, digamos, esto ya un poco más de ciencia política, quien tenga más poder sobre el resto. Pero quienes se impongan sobre el resto no pueden nunca olvidar las demandas de la minoría, porque las minorías, si no se ven reflejadas o por lo menos satisfechas con lo que quedó en el texto, nunca van a dejar de luchar por cambiar ese estatus. Entonces, ese sentimiento de inestabilidad tampoco conviene a las élites ganadoras en cuanto a lo que quedó el texto. Y creo que eso se ha entendido mucho de que, ok, quizás yo tengo un mayor poder para imponerme, pero siempre tengo que respetar para yo también asegurarme tener un respeto sobre lo que quieren los otros grupos minoritarios, porque nunca van a, digamos, dejar de pelear por eso. Entonces creo que eso es lo que se ha respetado en los procesos del neoconstitucionalismo. Se ha entendido que para tener, digamos, una estabilidad hay que tomar a todos los grupos en consideración. Lógicamente siempre va a haber un grupo que por el poder que tenga, ya sea económico, político, religioso, etcétera, va a lograr mayores puntos a su beneficio en un momento dado. Claro, aquí tenemos varias preguntas de nuestro, a ver, de nuestro amigo y gran estudioso de, de las constituciones, que es Jorge Silvero. Aquí tengo varias preguntas. Vamos a iniciar con la primera. Dice, ¿se podría decir que la función interpretativa del preámbulo es una antigua, pero todavía vigente función, a diferencia de la función argumentativa más nueva, que se presenta como un mandato a la autoridad a dar razones válidas para fundamentar las decisiones? Es decir, argumentar en base al preámbulo tiene un peso de argumentar conforme a una norma válida y mandatoria. Eso sería mucho más fuerte de peso que una mera función interpretativa, puesta a disposición sin que sea necesario utilizar o no. En ese sentido, la función argumentativa representa un mayor desarrollo de las funciones del preámbulo. Lo hace como era una sola, pero que se dividía así en varias, ¿no? Ajá. Al final dice así, representa un mayor desarrollo de las funciones del preámbulo, la función argumentativa. Pregunta. No, muchas gracias, doctor Silvero, por esa pregunta. Sé que él también es un gran estudioso y de hecho tiene un artículo sobre el preámbulo de la Constitución paraguaya en el mismo libro que el doctor Molino. Esto, pero sí, yo diría que sí, que también responde en gran parte a la evolución o al entendimiento del derecho constitucional a lo largo de los tiempos, ¿no? Y siempre van a haber, digamos, estos cambios, algunos lo pueden considerar, digamos, positivos, otros negativos, pero sí, creo que representa sin duda alguna una evolución, como bien lo expone, y de la función que tiene, no solamente para los órganos del Estado al momento de expedir una ley, o no solamente expedir una ley, sino de actuar de conformidad al preámbulo, eh, y en caso de los jueces constitucionales, en casos de oscuridad o en casos difíciles recurrir al mismo, pero sí, indudablemente, para responder a la pregunta, considero que funciona como una evolución de la interpretación constitucional por parte de los jueces debido quizás al cambio de mentalidad, en grandes medidas, interpretar la constitución con base a los valores axiológicos. mm, para la cultura jurídica panameña representa algo relativamente nuevo, porque el positivismo estaba muy, digamos, y sigue estando bastante incrustado en la sociedad panameña, o en el derecho procesal panameño. En este caso igual impacta el derecho procesal constitucional. Así que sí, sin duda representa un avance con relación al pasado y algo adicional que hay que tomar en consideración a futuro. Está en silencio, licenciada Mirta. Perdón, decía que veo son felicitaciones y no veo preguntas. La de Jorge Silvero fue una de las que hicieron anteriormente. Así que bueno, no sé si ya para finalizar, estamos sobre las 3 de la tarde. Qué tarde tan interesante, Julio, con todo el conocimiento, todo lo que has expresado, nos has nutrido de ese conocimiento.
sobre todo específicamente a veces el preámbulo, como bien decía Carlos, un tema que a veces poco abordado en los medios. Así es que yo creo que ha sido de gran valía haberte escuchado. Y bueno, para finalizar, pienso que tal vez tengas algo que puntualizar, que sé que siempre a veces a uno se le queda algo en el tintero, o te gustaría afianzar en algo o decir algo al respecto de esta conferencia tan interesante que has dictado. Te damos el Pues tiempo que bueno, necesites. Ajá. muchísimas gracias a ustedes, al Tribunal Electoral, por la invitación, y quizás recapitular en dos cuestiones puntuales. Lo primero es que, bueno, que a la Constitución reflejar lo que la sociedad quiere o cómo quiere regir sus destinos, y si Panamá va a entrar Panamá ya está entrando con la Secretaría de Reforma del Estado y Asuntos Constitucionales en un proceso constituyente. Es importante siempre estar muy pendientes de eso, porque si al final llega a materializarse, no podemos, digamos, olvidarnos de ello, y decir que eso en cierta manera no nos afecta, porque al final del día sí, porque del resultado que eso tenga van a venir el desarrollo de las leyes posteriores, y va a venir, digamos, puedan haber cambios estructurales que la sociedad esté necesitando, o el resultado pueda ser en temas que la sociedad no esté necesitando. Así que eso siempre hay que tenerlo muy presente. Y el segundo es que, y algo que yo creo que siempre se dice, pero siempre merece la pena recargarlo, que el derecho constitucional siempre tiene, y producto de cómo se estudia y se interpreta, siempre tiene que estar de acuerdo a las realidades sociales. Porque, a ver, una constitución bellamente escrita o muy bien hecha no te garantiza tampoco el éxito, mm, a nivel político o a nivel de administración del Estado. Eso también es una realidad. Un ejemplo es la Constitución de Venezuela, que es una constitución, digamos, moderna, pero en un Estado democrático fallido. Entonces eso también hay que tener presente. En gran medida, las constituciones sí que ayudan muchísimo porque limitan el poder, otorgan derechos y todo lo que establece la teoría, pero en gran parte también es el comportamiento de los actores que estén en el poder. Así que son dos cosas que han de la mano: una constitución bien hecha, bien redactada y que represente los valores de la gente, y por otro lado el actuar de los actores políticos. Quedo con esa reflexión, qué interesante. Y bueno, nos resta decirles que esto va a estar en nuestro canal en YouTube del INET, así es que aquellas personas que no han podido verlo, que quieren repetir, quieren escuchar nuevamente a Julio en su intervención, así es que yo creo que quizás hoy o desde mañana con certeza ya está allí, así que para que lo vean. Y bueno, darle las gracias definitivamente una vez más a Julio por tu tiempo, por esa participación que siempre nos da al INET, y recordarles a todos aquellos que nos escuchan y nos ven por estos plataformas, de que el tribunal va a seguir con estos webinars, varios webinarios con el tema, enfocados en el tema constitucional, debe ser de gran interés para todos y cada uno de nosotros. Así es que nuevamente esperamos que no sea la primera ni la última vez, Julio, que nos acompañes, y darte las gracias nuevamente y a todos ustedes por estar con nosotros en el Tribunal Electoral. Y recuerden que la patria la hacemos contigo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego.